Deja de lado las películas de espías o las intrigas políticas. El verdadero suspenso hoy está en el mercado de bonos de Washington. Sorprendentemente, el giro de esta historia no proviene de un ciberataque ni de un conflicto militar, sino de una jugada financiera, con China como posible protagonista. En solo 3 días, las tasas de interés de los bonos del gobierno estadounidense, Treasury Yields, superaron el 4,5%. Aunque parezca solo un número, este salto sacudió los mercados globales, desde Wall Street hasta Singapur. La verdadera sorpresa llegó cuando la Casa Blanca hizo un cambio inesperado en su política arancelaria hacia China. Eliminó aranceles sin previo aviso ni negociaciones, en lo que muchos interpretaron como una señal de desesperación. La causa. Según rumores en el mundo financiero, China estaría considerando vender una parte importante de sus bonos del Tesoro estadounidense. Aunque solo sea una amenaza, ya está afectando los mercados. Y recuerda que si eres fanático de las construcciones y la ingeniería, puedes suscribirte a nuestro canal, para que esta comunidad pueda crecer cada día más. Sin más, comencemos. Este giro rápido ocurrió el 9 de abril, eliminando aranceles sobre productos clave como electrónicos, piezas industriales y componentes para autos eléctricos. Oficialmente, la medida buscaba combatir la inflación, pero fuentes de Bloomberg señalaron que el verdadero detonante fue una caída del 28% en la demanda extranjera en una subasta de bonos días antes. La inesperada caída en la demanda de bonos impulsó el rendimiento de los bonos a 10 años hasta el 4,5%, acercándose peligrosamente al 5%, un nivel que el año anterior ya causó pánico en los bancos regionales, desestabilizando el sistema financiero. En este tenso panorama, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hizo una llamada urgente y confidencial a diplomáticos chinos, una acción poco común que muchos interpretaron como un indicio de la gravedad de la situación. La estratega de JP Morgan, Phoebe White, lo dijo sin rodeos. Estados Unidos ha perdido el control de su política financiera, y cuando los mercados detectaron el miedo, no lo vieron como una maniobra política, sino como una rendición. Lo más curioso es que el primer golpe no vino de China, sino de Japón. En febrero, Japón vendió bonos del Tesoro estadounidense por $36.600 millones, su mayor venta en más de 10 años. Esta decisión no fue política, sino una estrategia de autoprotección ante sus propios desafíos económicos. El Banco Central de Japón tomó una decisión que cambió radicalmente la dinámica de los mercados financieros internacionales. Dejó de intervenir en su propio mercado interno de bonos. Esta medida, aparentemente técnica, tuvo consecuencias inmediatas y de gran alcance. Al cesar su intervención, obligó a los inversores japoneses a vender una parte significativa de la deuda estadounidense que tenían en su poder, como única manera viable de defender y estabilizar el yen, su moneda nacional, frente a las presiones del mercado. El hecho de que incluso uno de los aliados más antiguos y cercanos de Estados Unidos se viera obligado a deshacerse de deuda estadounidense plantea una pregunta inquietante. Si hasta los amigos más leales están abandonando el barco, ¿qué significa entonces que China permanezca en un silencio absoluto? Las cifras confirman las preocupaciones. Actualmente, China posee bonos del Tesoro estadounidense por $775.000 millones, lo que representa una caída superior al 30% respecto a 2018. Este descenso revela que Pekín ha estado reduciendo gradualmente su exposición a la deuda de Estados Unidos, pero lo más alarmante es que China no necesita vender grandes cantidades de bonos para afectar el mercado. Simplemente, insinuar la posibilidad de una venta masiva ya es suficiente para generar pánico entre los inversores y sacudir los mercados financieros globales. Como dijo Ayota Raja-Diaja de Barclays, la amenaza es el arma. En este contexto, el mercado de bonos estadounidense se asemeja a un arma cargada, y Xi Jinping tiene el control, listo para disparar si lo considera necesario. ¿Por qué es tan crucial el umbral del 5% en el rendimiento de los bonos? Este nivel es peligroso porque podría desestabilizar el sistema económico.
En marzo, cuando los rendimientos se acercaron al 5%, las consecuencias fueron inmediatas. Las tasas hipotecarias superaron el 7,8%, encareciendo el acceso a la vivienda para millones de estadounidenses. Al mismo tiempo, los costos de los préstamos corporativos aumentaron y las acciones de los bancos cayeron un 6% en promedio, reflejando el temor en el sector financiero. Goldman Sachs lo explicó claramente: el verdadero problema no son solo las tasas, sino las obligaciones derivadas de ellas. Estados Unidos tiene una deuda de 36,22 billones de dólares, y cada aumento de un punto en las tasas implica 346.000 millones de dólares más al año en pagos de intereses. Actualmente, el país gasta más en intereses de deuda que en su presupuesto de defensa, lo que refleja una creciente fragilidad fiscal. El primer trimestre de 2025 fue aún más alarmante. El costo del servicio de la deuda alcanzó los 273.000 millones de dólares, superando todo el gasto de Medicaid en ese periodo. Esto muestra cómo los pagos de la deuda están desplazando recursos de servicios sociales esenciales y plantea dudas sobre la sostenibilidad fiscal si las tasas siguen subiendo. Ante este escenario tan complejo y lleno de riesgos, la Reserva Federal podría verse obligada a intervenir, y tendría que hacerlo muy pronto para evitar un desenlace caótico. La reciente decisión de reducir los aranceles a productos chinos no fue el resultado de una estrategia política cuidadosamente planificada. Más bien, fue un acto de supervivencia económica, un intento desesperado de aliviar las presiones inflacionarias y estabilizar los mercados. Sin embargo, la Reserva Federal se encuentra atrapada en una encrucijada sin salidas fáciles. Si decide aumentar aún más las tasas de interés, corre el riesgo de provocar una crisis económica generalizada al encarecer el crédito y debilitar el consumo y la inversión. Pero si opta por reducir las tasas para estimular la economía, podría avivar todavía más la inflación, alimentando una espiral difícil de contener. A este dilema se suma el hecho de que el balance de la Reserva Federal ha alcanzado niveles históricos, llegando a 7,4 billones de dólares. En el primer trimestre del año, la Reserva Federal registró pérdidas de 142.000 millones de dólares, superando las ganancias de sus activos, lo que indica que la política monetaria expansiva de los últimos años está comenzando a tener efectos negativos. Si se produce otro colapso financiero, la única opción podría ser imprimir más dinero, lo que aumentaría las tensiones en medio del debate sobre el techo de la deuda nacional. Steven Rattner, exfuncionario del Tesoro de Estados Unidos, resumió la gravedad de la situación al decir: la Reserva Federal ya no está gestionando una política económica, está haciendo triage de emergencia. Esto significa que la Fed ha dejado de dirigir la política monetaria y ahora se ve obligada a manejar una crisis en tiempo real, intentando evitar el colapso del sistema. Mientras tanto, el capital internacional ya ha comenzado a buscar refugio en otras partes. Durante el primer trimestre de este año, los inversores trasladaron 76.000 millones de euros hacia bonos emitidos por Alemania, lo que representa un incremento del 41% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La razón de este movimiento no fue la búsqueda de mayor rentabilidad, sino la búsqueda de confianza y seguridad. Ante una política estadounidense cada vez más desordenada y un Japón enfrascado en sus propios problemas económicos, el dinero global está optando por destinos que, aunque ofrezcan menor rendimiento, garantizan mayor estabilidad y previsibilidad. Si te está gustando el video, haz clic en el botón de suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Sin más, continuemos. Europa, en medio de este escenario turbulento, comienza a proyectarse como la figura más sensata y estable: el adulto en la sala. Mientras tanto, el dólar estadounidense sigue perdiendo terreno. Su valor ha descendido un 3,8% desde el pasado mes de enero. Este debilitamiento de la moneda estadounidense no está pasando desapercibido. Cada vez más bancos centrales, desde Brasil hasta los Emiratos Árabes Unidos, están optando por reducir la proporción de sus reservas internacionales mantenidas en dólares.
En su lugar, están aumentando sus tenencias en otras monedas, principalmente en euros y yuanes, diversificando sus portafolios para reducir su dependencia de la divisa estadounidense. Si te está gustando el video, haz clic en el botón de suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Sin más, continuemos. El Fondo Monetario Internacional emitió un informe en marzo que confirma esta tendencia preocupante para Washington. Las reservas internacionales globales, denominadas en dólares, han caído a su nivel más bajo en casi 3 décadas. Actualmente, solo el 57,1% de las reservas mundiales están en dólares, una caída notable frente a su histórico dominio. Max Kettner, estratega de HSBC, lo expresó con franqueza: el dólar ya no es el refugio seguro del mundo. Más aún, Kettner advirtió que, en caso de una crisis financiera global, el dólar no solo dejaría de ser una solución, sino que incluso podría agravar los problemas. Mientras tanto, China no permanece inmóvil. Está construyendo de manera metódica y silenciosa su propio ecosistema financiero internacional. Está desarrollando infraestructuras clave como sistemas alternativos de pagos internacionales, promoviendo el uso de su moneda digital y cerrando acuerdos comerciales para comerciar materias primas en yuanes en lugar de dólares. Este proceso no ocurre de golpe, sino poco a poco, acuerdo tras acuerdo, negocio tras negocio. Así, el dominio del dólar no desaparece de un día para otro, pero sí se va erosionando gradualmente, a medida que más países se suman a las iniciativas de Pekín. Un ejemplo reciente de esta dinámica ocurrió en abril, cuando la Casa Blanca tomó la sorpresiva decisión de levantar ciertos aranceles impuestos a productos provenientes de China. A primera vista, esto parecía una simple medida comercial, pero en realidad escondía una necesidad más profunda. Una de las grandes beneficiadas fue Apple, que recibió discretamente una exención arancelaria clave. Sin embargo, este beneficio no fue un regalo ni un acto de favoritismo. Fue un movimiento de supervivencia. Apple consiguió la exención para poder importar libremente piezas y componentes esenciales fabricados en China, necesarios para la producción de su próximo modelo, el iPhone 17. La magnitud de la dependencia es asombrosa. Más del 60% de los productos de Apple se ensamblan en China, y casi la totalidad de sus componentes tecnológicos más avanzados provienen de solo 2 provincias chinas. La reciente visita de Tim Cook, director ejecutivo de Apple, a Pekín, no fue meramente protocolaria ni una simple oportunidad fotográfica. Según fuentes cercanas, durante esa visita, Cook advirtió directamente a funcionarios chinos que si Estados Unidos obligaba a su empresa a romper completamente con China, las consecuencias serían devastadoras. Apple enfrentaría pérdidas de hasta 21.000 millones de dólares, y toda su línea de productos planificada para el año 2025 sufriría retrasos significativos. Este episodio revela que la relación de Apple con China no es solo estrecha, es profundamente estructural. Eximirla de los aranceles no fue un acto de bondad diplomática, fue un reconocimiento de la realidad. Algunas de las corporaciones estadounidenses más grandes están tan profundamente entrelazadas con la economía china que una separación abrupta es prácticamente imposible sin causar daños severos. Y ahí radica uno de los problemas fundamentales. El grado de integración económica es tan alto que deshacer esos lazos tendría consecuencias inmediatas y directas para las principales empresas de Estados Unidos. Mientras tanto, el ciudadano promedio estadounidense ya está enfrentando una situación económica difícil. De acuerdo con los datos más recientes de la Reserva Federal, el 37% de los estadounidenses no podría afrontar una emergencia de $400 sin recurrir al endeudamiento. Y esto ocurre en un contexto donde los costos de vida siguen aumentando. Durante la última ronda de aranceles, implementada entre 2018 y 2019, cada hogar estadounidense tuvo que pagar, en promedio, $831 adicionales al año debido al aumento de precios en bienes importados. Y eso fue antes de que la inflación alcanzara los niveles actuales. En el año 2024, los salarios reales en Estados Unidos cayeron un 1,3%,
mientras que los precios de bienes y servicios aumentaron un 3,7%. La gente ya siente el impacto en sus bolsillos. Si los aranceles completos regresaran sobre productos clave como electrónicos, ropa y autopartes, los precios podrían incrementarse en más de un 12%, según cálculos oficiales. La firma Van Rate reportó que el 61% de los consumidores estadounidenses ya está reduciendo sus gastos en bienes y servicios no esenciales, intentando estirar cada dólar lo más posible. Esto revela una verdad incómoda. Aunque la guerra comercial esté dirigida principalmente contra China, los primeros en pagar las consecuencias son los propios hogares estadounidenses. Y, en esta ocasión, el margen de maniobra es mucho más limitado que en ocasiones anteriores. La política comercial de Estados Unidos hoy parece estar más marcada por la improvisación y la reacción que por una estrategia clara y coherente. En apenas 6 semanas, el gobierno ha emitido mensajes contradictorios. Primero anunció nuevos aranceles sobre automóviles eléctricos importados de China, luego decidió cancelar otros aranceles sobre bienes industriales y después lanzó ataques contra Apple, la misma compañía que poco antes había protegido con exenciones. Un memorando filtrado del Departamento de Comercio reveló las tensiones internas. Dentro del gobierno existen facciones enfrentadas. Un grupo aboga por una ruptura total con la tecnología china, mientras que otro, integrado por funcionarios del Tesoro y la Reserva Federal, advierte que una ruptura ahora mismo podría hundir los mercados financieros y desatar una crisis económica. El resultado de estas luchas internas es la confusión. Esto no parece una partida de ajedrez cuidadosamente planificada. Más bien, se asemeja a un escenario caótico donde las piezas se mueven sin estrategia definida. El economista de la Universidad de Cornell, Eswar Prasad, lo resumió de manera directa. Los aranceles ya no son parte de un gran plan, se han convertido en herramientas reactivas. Y cuando las políticas públicas comienzan a parecer desesperadas, los mercados perciben el miedo y reaccionan con desconfianza. Lo mismo ocurre con los aliados de Estados Unidos, que también comienzan a cuestionar la solidez de la estrategia económica y comercial de Washington. A nivel político, la presión sobre la administración actual sigue en aumento, especialmente mientras la popularidad de Donald Trump continúa creciendo en las encuestas. La aprobación de Trump entre los votantes independientes cayó al 39% en abril, su nivel más bajo desde su regreso al poder. Al mismo tiempo, los indicadores económicos advierten problemas. El índice de confianza del consumidor lleva 14 meses en descenso, lo que anticipa una posible recesión a fines de 2025. Goldman Sachs redujo su proyección de crecimiento al 1,2% en el tercer trimestre, citando incertidumbre comercial en estados clave como Michigan, Pensilvania y Wisconsin, donde ya comenzaron despidos en el sector automotriz debido al aumento de costos en materias primas. Trump ganó en 2024 gracias a una economía fuerte, pero si los aranceles desaceleran el crecimiento, el panorama electoral podría cambiar, como ocurrió tras la crisis de 2008. La Casa Blanca evalúa reducir más aranceles, pero sin parecer débil, lo que representa su mayor desafío. La pregunta no es si Trump cederá, sino si los mercados le darán tiempo. Washington puede retrasar medidas, cancelar subastas o presionar a la Reserva Federal, pero no puede frenar lo que ya empezó. China alejándose del dólar, mientras construye su propio sistema financiero global. ¿Creíste que el fin de los aranceles era el final de la guerra económica? Piénsalo de nuevo. Y recuerda, si no quieres que tu casa se venga abajo por los proyectos chinos, suscríbete a nuestro canal. Así nos estarás ayudando a seguir haciendo más contenido como este. Y recuerda, si no quieres que tu casa se venga abajo por los proyectos chinos, suscríbete a nuestro canal. Así nos estarás ayudando a seguir haciendo más contenido como este.